Hoy quiero compartirles algo que es muy importante. Quiero hablarles sobre una mentalidad, sobre una forma de ser, que lo vemos desde pues cuando estaba nuestro Señor Jesucristo crucificado, a, a sus dos lados, al lado derecho y al lado izquierdo, estaban dos personas, y ahí vemos reflejadas las dos mentalidades, las dos formas de ser. Y esas mismas cualidades, esas mismas mentalidades, las estamos viendo hoy. En este mismo tiempo se está teniendo la misma forma de pensar, la misma forma de actuar, así como esos dos malhechores que estaban a uno y a otro lado de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañan, por favor, allá a las Escrituras, vamos a ver ahí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan 1. Mucha gente no acepta, no recibe a nuestro Señor Jesús, no cree en Él y se pierde. Tú sé de los que creen, de los que le reciben, para que vivas y seas salvo. Dice Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pudiéramos subrayar ahí, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta ahí la dejamos. ¿A quién nos recibieron? A la luz verdadera, a nuestro Señor Jesús, al Verbo, a Dios. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y miren cómo dice ahí el mismo Evangelio de Juan, pero en el 5:43. Unas hojitas, nada más. Aquí, en el 5:43 de Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, 5:43. El mismo Señor Jesucristo dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Si hubiera una noticia, internacional, que son mundiales a veces, cuando hay una visita de un presidente de algún país, o estando aquí, por ejemplo, en Hermosillo, en una ciudad, y que se sabe que va a venir el presidente de la República, ¿qué se hace normalmente? Yo me acuerdo que hasta las calles de las orillas tratan de arreglar, tratan de limpiar, tratan de que esté
lo mejor posible, lo más presentable posible la ciudad para recibir al presidente de la República. Hay preparaciones, hay dónde va a pasar, dónde va a comer, dónde se va a hospedar. Entonces todo eso se hace para recibir una persona, un simple presidente de un país. Y cuando llega esa persona, lo que dice se hace. Si ese presidente llega a una ciudad que está dentro de su país y ve algo que no le parece, él tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? Esto tenemos que cambiarlo porque esto no está bien. Y eso se hace porque hay autoridad, pero también porque se recibe, se cree, se tiene como una persona importante, como en este caso, como en este ejemplo que se tiene como el presidente de la República, no es cualquier persona. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ahorita acabamos de leer en el Evangelio de Juan 1, Él viene a este mundo. Dice ahí, Él viene a este mundo, Él se hizo carne y viene y dice que Él es mismo Dios, dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, eso es mucho, pero mucho, mucho más grande que como el ejemplo que les acabo de poner de un presidente de alguna república, de algún país, perdón. Entonces, aún siendo Dios, aún siendo Él poderoso, aún siendo Él grande, a lo suyo vino, dice, a los suyos vinos, pero los suyos no le recibieron, no lo aceptaron, no creyeron en Él. Así como si llegara alguna persona cualquiera. Es más, todavía peor, porque a Él lo veían como un impostor, como alguien que estaba como algún mentiroso, ¿no? Entonces, aquí por eso Él mismo dice, y ahora acabamos de leer ahorita en Juan 5:43, dice, yo vengo de parte del Señor en el nombre de Dios y no me reciben, no me recibís, pero si viniera otro nombre sí lo recibirá, dice. Entonces, qué curioso que ahorita, después de todo esto ya hace muchos años, y ahorita todavía en la actualidad hay muchas personas que no lo reciben, no lo aceptan a Cristo, no creen en Él, no lo ven como el Salvador, no lo ven como Dios, no lo ven como lo que es, no lo ven como lo que es. Miren lo que dice ahí, vamos a seguir ahí en el Evangelio de Juan, pero ahora Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, veíamos ahorita en Juan 1, que venía la luz, vino la luz al mundo y el mundo fue hecho por la luz. Pero dice aquí que los suyos no lo recibieron. Y aquí dice que porque amaron más a las tinieblas, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, dice. Entonces, a Él no lo reciben, no lo aceptan, y menos por cuando hablaba, por ejemplo, aquí en el Evangelio de Lucas,
Si nos damos un poquito atrás, ahí en Lucas 4:16. Vino, se está refiriendo a Jesús. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pues aquí nos da un dato que él acostumbraba, él tenía la costumbre de asistir a las sinagogas. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, me imagino que buscó y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces él buscó esa cita y empezó a leerla, la leyó, y luego dice, ya que terminó, enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se está cumpliendo. Así como lo acabo de leer, así el Espíritu del Señor está sobre mí. Es lo que les dice. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero miren lo que dice aquí en el 28. Aquí en el 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces ellos les estorbaba esa palabra, no les gustaba, porque ellos decían: mira, se cree como Dios, se cree algo como alguien que no era. Él estaba siendo impostor, ellos pensaban. Y entonces se querían deshacer de él. Lo rechazaban, no lo aceptaban. Si ellos desde un principio hubieran entendido, hubieran creído en él, lo hubieran aceptado, lo hubieran recibido, hubiera sido todo muy diferente. Aleluya, gloria a Dios, hubieran dicho, hubieran amén, hubieran dicho, yo creo, no sé, no hubieran celebrado. Hubieran celebrado a esto que él venía. Porque decía aquí el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. He venido para libertad. Bendito sea Dios. Pero no lo recibieron, no creyeron, no lo aceptaron. Y lo quisieron matar, lo fueron llevando hacia un lugar alto para que él muriera, pero él dice aquí que pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces es tremendo como
El Señor siendo Dios, siendo nuestro Salvador, siendo el que quita el pecado del mundo, a Él no le recibieron muchos y no le siguen recibiendo muchos, no le siguen aceptando muchos. Miren lo que dice ahí en Lucas 23:33, siguiendo ahí en el Evangelio de Lucas 23:33. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Ven? ¿Ven cómo los trataban? Se burlaban hasta inclusive los mismos gobernantes. Si este es el Cristo, pues que se salve. Si este es el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Eso era una burla, era algo tremendo. Por eso él, antes de nada, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tienen ni idea de lo que están haciendo. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Y lo peor del caso que ahorita muchos lo siguen haciendo. Muchos siguen injuriando, burlándose, no creyendo, no recibiéndolo al Señor Jesús. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos, decía ese título. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Les decía ahorita al inicio que hay dos tipos de mentalidades, dos tipos de formas de ver las cosas. Esta es una forma de no creer. Es todo eso de Dios y de los cristianos y todo. Es puro show. Es pura mentira. Algunos dicen es puro, sacan dinero, es puro cosas para sacar dinero. Es puro engaño. Es una mentalidad. Es una forma de ver las cosas. Para ellos son locura. Para ellos es locura la cruz. Entonces ahorita hemos estado leyendo versículos, partes de la palabra, donde no le recibieron, no lo reconocieron, donde amaron más a las tinieblas, prefirieron las tinieblas que la luz. No les gustaba lo que él decía. Cuando él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, ellos se llenaban de ira y lo querían matar. Y aún estando ahí en la misma cruz, ahí siendo crucificado, ahí seguían burlándose, seguían injuriando, seguían hablando mal de él. Si eres tú,
Entonces yo me pongo a pensar, hasta ahí ellos no sabían, no entendían, pero hubo un punto donde dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El punto donde tembló la tierra, se rasgó el velo, donde hubo tinieblas, donde hubo gran manifestación del poder de Dios. Entonces cayeron en cuenta, algunos dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y yo pienso que así va a ser, porque así dice la palabra de Dios. Ahorita muchas veces no se ve la diferencia. No se ve la diferencia entre quien le sirve a Dios y quien no le sirve. De hecho, dice la palabra de Dios que muchos dicen, mira, si los que no le sirven a Dios hacen esto y hacen esto otro, tentaron a Dios y escaparon de la ira. Pero llegará el tiempo, llegará la hora que se verá la diferencia, que veremos claramente la diferencia entre el justo, entre quien le sirve a Dios y quien no le sirve. Siguiendo con la lectura con la que empezamos en Juan 1, que llegamos hasta el 11, vamos a continuar. Ahorita leíamos y decía que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor por este versículo. Ahí entras tú y entro yo y todos los que creen. A mí me encanta cómo dice la versión, esta la Reina Valera 60, dice, mas a todos los que le recibieron es pasado, recibieron. Y luego dice, a los que creen es presente, es en este tiempo. No es un libro de historia que digas, no, pues a los que recibieron, a los que creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sino dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en este momento. A los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. Entonces esto es lo que hace la diferencia. Aquí vemos que sí se creyó, sí se cree. Y eso de ser llamados hijos de Dios no es cosa de sangre ni porque un varón lo quiso, sino es Dios quien lo decidió así. Entonces, miren lo que dice aquí Juan, el mismo Juan, pero 3. Había sacerdotes en aquella época, había principales. Y aquí había un hombre, era un hombre que él veía el poder de Dios. Él veía
las manifestaciones de Dios. Él se daba cuenta de los milagros que estaban ocurriendo cuando Jesús llegaba. Pero también tenía temor de sus colegas, de que lo fuera afectado, que se divulgara, que él andaba yendo a buscar a Jesús. Porque la mayoría no lo aceptaba a Jesús, lo veían como un impostor. Entonces, dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Como les decía ahorita, él veía las manifestaciones, él veía los milagros, él veía las sanidades, inclusive que los muertos resucitaban. Él estaba siendo testigo de eso. Entonces, él se acerca al Señor y le dice eso: Maestro, yo sé que viene de Dios. Pero miren la respuesta del Señor. Miren cómo reacciona el Señor. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten cómo el Señor va directo al clavo. Cualquiera podía haber dicho: no, sí, claro, yo vengo de Dios, sí, pues si Él me envió y eso. Pero el Señor va directo al clavo, va directo a la necesidad, va directo a tu necesidad, a mi necesidad. Él le dice, respondiendo Jesús, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? A ver, que alguien me explique. Yo ya soy viejo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Imagínense estar frente a Jesús y diciéndole eso. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y volver a nacer? ¿Puede otra vez entrar y volver a nacer? Respondiendo Jesús, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne pues es lo normal. La carne es materia. Pero yo estoy hablando de algo más importante. Yo estoy hablando de espíritu. Yo estoy hablando de nacer en el Espíritu. Le dice Jesús: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dice. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se está refiriendo a las cosas, a lo material, a lo físico. Se está refiriendo nuestro Señor Jesús al Espíritu, que tiene que haber un nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Y cuando el Señor dice, de cierto te digo, es una afirmación muy fuerte. Eso es algo que o sí,
O nace de nuevo o no verás el reino de Dios. No es por letras, no es por las escrituras, no es porque aunque te sepas las escrituras, si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Se necesita algo más. Se necesita creer en Jesús. Se necesita recibir al Señor Jesús. No se trata de religiones, no se trata de creencias. Se trata de creer, recibir, aceptar a Cristo. Y algo muy, pero muy importante, y obedecer a Cristo. Para poder ver el reino de los cielos, dice aquí. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es esto? Estaba hecho bolas, no entendía. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés, así como en aquel tiempo se levantaba la serpiente, así es necesario que ahora el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la idea. Esa es la idea, esa es la forma. Dice, seguimos estudiando ahí en el Evangelio de Juan, pero en 14, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Cree también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar. Si así os dijere, vendré por ustedes. Entonces, dice aquí en el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La idea de Dios es que nadie se pierda. Y la forma es creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dice el Señor. No podemos sin Cristo ser salvos. Y luego sigue diciendo el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No es para condenar. Acuérdense de aquella mujer que estaba siendo acusada, que había sido sorprendida en el mero acto del adulterio. Y estaban un montón de hombres acusándola ya con piedras en mano para apiedrarla, porque así era la ley. Así era la ley de Moisés. Aquella mujer o hombre que se haya sorprendido en adulterio tiene que ser muerta a piedradas. Entonces ella estaba
automáticamente sentenciada a muerte por la ley. Pero se acerca a Jesús, van a Jesús para tentarle, para ver qué decía él, a ver en qué se equivocaba o a ver para ver su punto de vista. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que él con su serenidad, con su sabiduría, le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces dice que los más viejos empezaron a tirar primero las piedras. Me imagino porque eran los que tenían más pecados, o no sé por qué. Pero dice que empezando por los más viejos empezaron a tirar las piedras y empezaron a retirarse. Porque Jesucristo no vino para juzgar, dice aquí, no vino para condenar, perdón. Dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria al Señor. Entonces, volviendo a la historia, todos se fueron yendo y quedó solamente la mujer y él. Se levanta y voltea al lado, va a todos lados y no hay nadie de los que la estaban acusando y dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ya no hay ni uno. Yo tampoco te condeno, yo tampoco te juzgo. Vete, pero no peques más. Estás libre, pero no peques más. Bendito sea el Señor. Y esa es lo extracto del Señor. Esa es la base de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre reconoce en su corazón que ha pecado, reconoce su culpa, cuando él acepta y cuando se arrepiente el hombre, Él perdona. Él perdona y es un borrón y cuenta nueva. Ya no hay pecado. Empieza una nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento al que se refiere aquí, aquí que la está explicando en Nicodemo. Estaba viviendo de una forma, practicando el pecado. Hay un confrontamiento, hay un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y hay un cambio. Hay un renacimiento en su corazón. Ese es el nuevo nacimiento al que se refiere aquí. Dice el 3:18 del Evangelio de Juan, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí sigue diciendo lo que leímos ahorita. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bendito sea Dios. Entonces, vemos aquí en las Escrituras, yo me maravillo de los nacimientos que se ven aquí. Como este que acabamos de platicar de esta mujer nació de nuevo. De hecho, esta mujer fue una de las que estuvo al último ahí con el Señor, le ungió sus cabellos, con sus cabellos, antes de ser crucificado. Ella se convirtió al Señor. Vemos a un chaparrito. ¿A un qué? Vemos a un Zaqueo, un chaparrito que él hacía lo malo, pero tiene un encuentro con el Señor y cambia de mentalidad.
reconoce lo que había afectado y dice, si en algo he defraudado, si en algo voy a devolverlo 4 veces. Pero primero voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Porque él sabía que de los pobres es que estaba hecha su riqueza. De saquear a los pobres, de hacer injusticias. Entonces él, cuando tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús, él reconoce. Y lo primero que hace es eso. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver 4 veces. Eso solamente lo hace un nacimiento. Y entonces el Señor Jesús dice, la salvación ha venido a esta casa. Cuando Él ve la reacción, cuando Él ve esas características, dice, la salvación ha llegado a esta casa. No es puro cuento, no es nomás seguir la corriente, ya son cosas fuertes, ya es cosa de a de veras. Ya cuando uno dice, me voy a congregar, ya voy a seguir al Señor, voy a dejar esto, voy a dejar esto otro, ya no son cosas de la boca para afuera, ya son cosas del corazón. Ya son cosas que solamente un nuevo nacimiento lo puede hacer. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego sigue diciendo, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo pasado ya pasó, ya ha sido perdonado, ya el Señor Jesús lo ha perdonado, ya pasó, ya está justificado y se empieza una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo ser. Y decíamos ahorita, le decía el Señor a Nicodemo, lo que es carne, lo que es carne, lo que es nacido de carne es, pero lo que es espíritu, espíritu es. Entonces, gloria al Señor. Me llama mucho la atención de un hombre que no había recibido, no aceptaba, se encorajinaba con Cristo y con todo lo que tuviera que ver con Él, con los cristianos, con todo. No podía oír el nombre de Jesús. Le molestaba. Estuvieran cristianos ahí, que estuvieran ahí, que anduvieran ahí diciendo, hablando de Jesús. Eso le hervía la sangre. Y él era un religioso. Eran de los que iban a la sinagoga, eran de los que iban a las reuniones. Miren, vámonos ahí a la conversión del apóstol Pablo. Vámonos ahí a Hechos 9. Hechos 9, 1. Saulo, él creía, él temía a Dios en sus posibilidades. Él quería agradar a Dios según él. Él era celoso de Dios. Pero él no aceptaba a Cristo. Él no recibió a Cristo. Él pensaba que era un impostor, Cristo. Por eso a él le hervía la sangre. Por eso él dice aquí, aún respirando aún una amenaza y muerte, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase
algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él iba preparado, iba con cartas, con orden, iba con, como dicen aquí en Sonora, con todas las de la ley. Con orden de aprehensión, se podría decir, por si veía así a cristianos, a seguidores, a discípulos, arrestarlos y llevárselos a Jerusalén. Dice aquí en el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él iba rumbo a Damasco, cerca de Damasco, y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, una luz fuertísima. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Noten cómo el Señor hace personal. Cuando persiguen a un cristiano, a un creyente, Él siente que lo persiguen a Él. Él siente que es a Él a quien están persiguiendo. Y le dice aquí, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban acompañándolo, que iban ahí con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Si oyeron ellos también esa voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí es algo tremendo. Aquí es algo tremendo porque cuando alguno lo aflige algo, o a uno cuando está consternado, no le importa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero no le importa, no piensa en comer. Oye, come, no tengo hambre. Oye, es esto, no quiero nada. Él no quería nada. Él no tenía ninguna necesidad de eso. Él estaba orándole al Señor. Dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió en todo ese tiempo. Y por otro lado, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. O sea, había un creyente, era un discípulo del Señor Jesús. Y el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Qué se le ofrece, Señor? Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él ahí está orando. Y le da la instrucción. Me llama mucho la atención las instrucciones, cómo se las da. Le da calle, le da santo y seña, como dicen luego. Ve a la calle derecha, ve ahí a la casa de un tal Judas. Y ahí está un hombre que se llama Saulo de Tarso. Está orando. Ya ha visto en visión, él está viendo en visión porque ya me he mostrado en visión. Dice que
en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Él ya te vio en visiones. Yo ya hice que Él te viera en visiones, que un varón que se llama Ananías va a ir y le va a tocar las manos y va a poder ver. Ya le mostré a Él. ¡Qué bendición! ¡Qué preciosura que el Espíritu de Dios habla de esa manera! A uno le está diciendo, va a venir alguien, va a venir una persona que se llama Ananías y te va a poner las manos. Y por otro lado, Ananías le está diciendo, ¿sabes qué, Ananías? Tú vas a ir allá con este hombre que se llama Saulo y le vas a imponer las manos. Pero Ananías sabía quién era Saulo. Para Ananías, Saulo, ¿quién era? Era un terrorista, un asesino, era alguien que correteaba, que arrastraba a los cristianos. Entonces vean cómo le dice el Señor. Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Señor, yo ya sé quién es ese. Es una, ¿cómo es? Es una fichita, o sea, ¿con quién me estás mandando? Y aún aquí también tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mira dónde me estás mandando. Pero miren lo que le dice el Señor Jesús. Dice el Señor, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ándale, ve, porque yo tengo planes para él. Ve, porque él es un instrumento escogido, yo lo he escogido. Siendo que cualquiera que lo hubiera visto, o sea, decía, no, hombre, si esto es tremendo, ese Saulo, no podían oírlo hablar de él. ¿Qué va a ser instrumento? ¿Qué va a ser de Dios? ¿Qué va a ser este? Pero vean los planes que el Señor tenía. Vean lo que para el Señor es. Igual ahorita podemos ver a las personas, podemos ver y decir, hombre, ese no. Pero el Señor solamente sabe. Solamente Dios sabe los propósitos, los planes que tiene para con las personas. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Ananías, pues ya con esas recomendaciones, ya, pues así sí, dijo. No, pues así sí. Entonces fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dijo? Me encanta cómo le dijo, hermano Saulo. Me encanta cómo le dice esa expresión, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a aplaudir al Señor. Entonces, qué conversión. Vaya, qué conversión de Saulo. Un giro así de 180 grados. Iba tras de los cristianos, iba arrastrándolos tras de Jesús. Iba en contra completamente de Jesús. Y tiene el encuentro con Jesús. Y se desploma, cae al piso, viendo con esa luz resplandeciente. Y empieza a hacer, imagínense los pensamientos, imagínense todas las cosas, los remordimientos, todo lo que se le ha de haber venido. A la torre.
¿Qué tanto daño le he hecho yo a los cristianos, al Señor, en contra del Señor? ¡Qué equivocado! Si es el Mesías, es el Señor. Yo creía que era un impostor. Yo creía que era puro rollo. Y hoy en el 2025 hay muchas personas que nos convertimos así como Él. Y decimos, wow, a la torre, yo pensaba que era puro rollo. Yo pensaba que eran nomás así. Yo pensé que eran puras mentiras. Pero el Señor me habló. El Señor me llamó. Y Él me dijo lo que se tenía que hacer. Entonces aquí llega Ananías, le pone manos, le dice, ¿sabes qué? El Señor Jesús me envió para que recobre la vista, y no solamente eso, sino que sea lleno del Espíritu Santo. Dice, y luego miren lo que sigue, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Luego fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, un cambio de mentalidad totalmente, un cambio rotundo. Dice el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, eso solamente Dios lo puede hacer. Eso no es de hombre. Ahorita leímos, ahorita en Juan 1 dice, y esto no es de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Dios es el que hace, que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, gloria al Señor. Ya estamos por terminar, ya nos faltan unos 3 versículos nada más. Vamos a Romanos 10:1, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, ¿saben quién está escribiendo esto? Pablo, ese hombre que se convirtió al Señor, del que acabamos de platicar ahorita, del que acabamos de leer. ¿Qué manera de utilizarlo el Señor? ¿Qué manera de hacer uso de ese instrumento? De tal manera lo usó que por medio de él hizo un montón de libros de la Biblia. 15 cartas, 15 cartas de aquí del Nuevo Testamento fueron escritas por ese instrumento escogido. Bendito sea el Señor. Una vez convertido al Señor, entonces por eso dijo, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre a todos, a reyes, a todos, hasta los hermosillenses. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta los colombianos, hasta los guatemaltecos, hasta los chinos, a todos. Porque hasta allá llega la palabra del Señor. Entonces, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para salvación. Porque yo le doy testimonio de tener celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ve? El fin de la ley, o sea, todo lo que es la ley de Moisés, toda la ley, los mandamientos, todo el fin es Cristo. Todo nos lleva a Cristo, a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por ejemplo, nos vamos a la conversión de Zaqueo. Él cuando tiene ese encuentro con el Señor, su corazón ya se había convertido. Él creyó, aceptó, ya estaba en su corazón. Pero también salió de su boca, pero también declaró, también de su boca habló, confirmó. Entonces, por eso dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí entramos todititos. Aquí no hay diferencia entre ricos, entre pobres, entre políticos, no políticos, entre de un país a otro país. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Este mismo hombre, ¿se acuerdan que dijo el Señor? Porque me es necesario mostrarle todo lo que tiene que sufrir, va a pasar cosas por mi nombre. Para que sepa lo que se siente. No le dijo así, ¿no? Pero yo como que siento en mi corazón así. Es necesario que padezca. Entonces este mismo Pablo, estaba siendo encarcelado. Había sido encarcelado simplemente por estar hablando de Cristo. Lo que él antes hacía, a él se lo habían hecho. Lo que él antes encarcelaba, él perseguía, él metía a la cárcel, ahora él estaba haciendo simplemente por hablar de Cristo. Entonces ahí estaban en el calabozo de más adentro, ahí estaba Pablo y Silas. Habían sido golpeados, habían sido maltratados. Y ahí estaban. Así dicen Hechos. Vamos ahí a Hechos 16. Vamos a ver lo último nada más. Hechos 16, 25. Dice,
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Después de haber sido, como te digo, golpeados y haber llegado ahí todos mal, los metieron hasta lo más adentro, bien ahí, sujetados hasta de los pies, todo. Entonces ellos, en lugar de estar ahí todos agüitados, ellos empezaron a orar. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, el responsable de ahí, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque él tenía que pagar con su sangre. Él era el responsable y él tenía órdenes: si se te escapan, tú vas a ser muerto. Entonces, como que él dijo: no, pues de que me van a matar allá, yo mismo me mato. De esa manera pensaba, y empezó a sacar la espada para matarse. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No hemos huido nadie, aquí estamos todos, no te preocupes. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cómo no? Pues imagínense, con aquel temblor que había temblado todo, habían caído todas las cerraduras, todas las cadenas, todos los que tenían atado a los que estaban encarcelados, todos habían sido caídos. Y no habían salido corriendo, sino que ahí estaban. Entonces él dijo, él ya había oído que estaban orándole al Señor. Él ya había oído como todos que estaban cantándole al Señor. Entonces él sabía, ese carcelero sabía que ellos estaban con Dios y que Dios había hecho eso y que Dios se había manifestado ahí. Entonces ellos se fueron, él se fue y se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? Yo también quiero de eso, quiero de ese poder que ni aún así las cadenas los detienen. Yo también quiero. Entonces ellos le dijeron: es fácil. Aparentemente está fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así en resumidas cuentas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. No nada más fue eso, sino que empezaron a hablarle de la palabra de Dios, como estamos hablando ahorita de la palabra del Señor. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, toda la familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bendito sea Dios. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber, ¿qué? Creído a Dios. Creyó en Dios. Y por creer en Dios fue salvo. ¿Cómo no va a estar contento? ¿Cómo no va a estar lleno de gozo? Entonces, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Con el perdón de ustedes. Pero si nos vamos a un centro penitenciario
y les preguntamos, hacemos una encuesta ahí a todos los presos. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Cristo? Sí. Y la gran mayoría te va a decir que sí. Y te pones aquí en la sociedad a hacer unas encuestas y muchos te van a decir que sí creen. Pero ese creer no es el que vale, no es el que salva. ¿Sabe quién también cree? En Jesús, Satanás, el diablo. La diferencia, el creer que salva, es el creer con obediencia. Vean lo que dice nuestro mismo propio Señor Jesucristo ahí en Mateo 7:21. Ya estoy por terminar. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia. No todo el que dice Señor, Jesús, Señor. No todo el que nomás así dice. Sino el que, ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad del Padre tenemos que obedecer. Y para entender cuál es la voluntad del Padre tenemos que conocer de su palabra. Entonces, no se trata de nada más de la boca para afuera, decir, creo en Jesús. Se trata de la boca del corazón. Se trata del corazón hacia afuera. Creo en Jesús. Por eso vivo Jesús. Por eso pienso en Jesús. Por eso estoy en Jesús. Por eso estoy en Cristo. Por eso me comporto como Él quiere que me comporte. Y cuando me equivoco, me puede. Me arrepiento. Y voy a los pies de Cristo a pedirle perdón y empiezo de nuevo. No se trata de un creer de la boca para afuera. Se trata de un creer del corazón afuera a las acciones. Se trata de los frutos. Se trata de lo que hagamos, no de lo que digamos. Se trata de nuestras actitudes, nuestras acciones. En eso sabemos si somos creyentes o no creyentes. Si creemos en nuestro Señor Jesucristo, es que lo obedecemos. Así como dice en Gálatas 2:20, es el último versículo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces noten aquí cómo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ya no me mando yo, sino Cristo es el que manda en mí. Ya no depende mi vida, mi rumbo, a donde voy, ya no depende de mí, ya depende de Cristo. Porque yo ya creí en el Señor Jesucristo. Y si yo creí, ya obedezco. Ya vivo como Él quiere que yo viva. Y es lo que más me conviene. Es lo que te conviene. Es lo que nos conviene. Porque fuera de eso,
Si no creemos, ya somos condenados, dice. Viviremos eternamente sin Él. No seremos justificados por Él, pero por gracia es que somos salvos. Por su gracia, por su misericordia, por su amor. Si estamos aquí ahorita, no es por nosotros. Si estás viendo este video, no es por tus méritos, no es porque tú hiciste algo. Es Dios quien está haciendo una obra en ti. Es Dios quien te está hablando a tu corazón. Es Dios quien has hallado gracia ante sus ojos. Y Él te está hablando. Él te está hablando como le habló a todos los que vemos ahí en la palabra de Dios, a Saulo. Recíbele a Jesús. Recibe a Jesús hoy. No postergues, no des más largas al asunto. Acéptalo. Recíbelo en tu corazón. Si ya lo has hecho, ahora hazlo, pero más de adentro de tu corazón. Si ya lo has hecho de la boca para afuera y has tratado de vivir apariencias, de tratar para que te vean, para que crean. Así no es. Hazlo de corazón. Sírvele al Señor de todo corazón. Conviértete al Señor Jesucristo de todo corazón. Cree al Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Acéptalo, recíbelo, obedécelo. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, pues, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios? Vamos sin distraernos, vamos a disponer nuestros corazones a decirle al Señor, Señor Jesús, gracias. Señor Jesucristo, gracias por morir en esa cruz, por mí, por mis pecados. Yo creo en ti, yo confieso con mi boca que tú moriste por los pecados del mundo. Tú moriste para que yo tuviera vida, para que yo no me perdiera, sino tuviera vida eterna, para que mi espíritu volviera a nacer, volviera a vivir eternamente. Gracias. Gracias por ese regalo tan maravilloso de la salvación. Yo reconozco a esta hora, Señor, yo reconozco que he hecho lo que no te agrada. Yo reconozco que he fallado y yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Rey, como quien va a dirigir mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón. Ya no quiero mandar yo. Quiero que tú mandes, que tú ordenes, que tú dirijas mis pasos. Ya no quiero conducir mi vida yo, quiero que tú la conduzcas, que tú me lleves por donde tú quieras. Enséñame a hacer tu voluntad. Perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Establece tu reino, Señor, en mi corazón, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Que tú seas el Rey de los hogares,
que aquí se representan. Que tú seas quien dirige, quien manda. Por favor, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Si muchos no te reciben, muchos no te aceptan, yo sí te acepto. Dile, hermano, dile, hermana. Yo sí te acepto. Yo sí te recibo. Yo sí creo en ti, Señor Jesús. Te acepto como mi Rey, como mi Salvador, como mi pastor. Gracias. Gracias. Gracias por apuntar mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Gracias por no dejarme perder, sino salvarme. Gracias por esos planes que tienes, Señor, para conmigo. Dile, gracias, Padre. Gracias. Alinea mis pasos, ordena mis pasos para caminar como tú mandas, Señor. Ya no vivo yo, mas tú vives en mí, Señor Jesucristo. Contigo fui juntamente crucificado. Gracias. Dile gracias. Gracias por salvarme. Gracias por redimirme. Gracias por justificarme, Señor. Gracias. Gracias porque el fin de la ley, de la palabra, eres tú, Señor. Todo nos lleva a ti. Tú eres la base. Tú que creaste todo, Señor. Tú que creaste el mundo, todo lo que en ellos hay, todo lo que en la tierra, el aire, los mares y todo lo que en ellos hay, Señor. Tú te hiciste hombre, tú habitaste aquí para que se cumpla la ley, para que se cumplan las escrituras. Gracias. Todo lo hiciste por amor a mí. Gracias por tu amor. Gracias por ser, ahora de aquí en adelante, mi Rey, mi pastor. Gracias porque de aquí en adelante todas mis decisiones serán tomadas conforme a tu voluntad. Gracias porque tú estás en mí, así como dice tu palabra. Si alguien oye mi voz y abre su corazón, yo entraré en él y cenaré con él. Nosotros esta noche abrimos nuestro corazón, Señor. Nosotros esta noche oímos tu voz, Señor. Te damos gracias por entrar en nosotros. Gracias porque tu espíritu, tu simiente ya está en nosotros. Gracias. Dale gracias al Señor, gracias. No te canses de darle gracias al Señor. Gracias. Gracias. Gracias por todo, Padre. Gracias por los planes, gracias por lo que viene. Porque dice tu palabra, yo tengo planes de bien y no de mal. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para los que me aman, para los que me temen. Gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. Bendito seas al levantarte, bendito seas al acostarte, bendito seas al salir, al entrar. Bendita sea tu casa, toda tu familia.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias.